¿Alguna vez te habrás preguntado qué significa la palabra anacoreta o quién es un anacoreta? La palabra anacoreta procede del latín anachoreta, que significa retirarse, entre comillas, del mundo. Un anacoreta es una persona que vive en un lugar solitario, entregado enteramente a la contemplación y a la penitencia. En la terminología cristiana, el término designa a aquellos hombres que han intentado triunfar sobre el diablo, la carne y el mundo. Al ejemplo de San Juan el Bautista, al ejemplo también de nuestro Señor Jesucristo que se aleja al desierto por 40 días. Ambos, al retirarse a la soledad, fueron ejemplos que indujeron a una multitud de hombres santos a imitarlos, puesto que estos hombres despreciaron y evitaron el mundo. La vida del anacoreta cristiano ocupa su alma en divinas reflexiones, libres de todas las preocupaciones que distraen. Lleva una existencia muy acorde a la naturaleza racional del hombre y por lo tanto generadora del tipo más elevado de felicidad que se puede obtener en esta tierra. La definición del concepto puede tener varios matices. El que vive aislado de la comunidad o también para referirse a quienes rehúsan los bienes materiales. Los anacoretas, conocidos ya en tiempos de los judíos, comenzaron a extenderse desde los principios del cristianismo y se multiplicaron durante los siglos segundo y tercero a causa de las persecuciones, refugiándose en la Tebadia, Egipto. Pensaban que apartándose de la sociedad humana, obedecían además el mandato cristiano de no ser parte del mundo. El anacoretismo es un tipo de vida que surge como consecuencia de una corriente espiritual de la Iglesia de Cristo a inicios del siglo IV, la espiritualidad monástica. Esta corriente espiritual buscaba la limpieza de corazón, la cual se conseguía mediante el desprendimiento de todo lo creado, o sea, apartamiento del mundo, y la práctica de la caridad. La limpieza de corazón era el requisito para la posesión del reino de Dios, que en este mundo se obtiene por la contemplación divina y cristalizada en una forma de vida que se denomina vida contemplativa. La primera manifestación de importancia de la vida anacoreta sucedió en Egipto en torno a San Antonio Abad, quien congregó a su alrededor un gran número de discípulos que poblaron desiertos como los de Nitria y Sete. Su modo de vivir se caracterizaba sobre todo por la soledad y el silencio. Habitaban en cuevas o en cabañas, ya sea aislados o en grupos de 2 o 3, dedicados plenamente a la oración, penitencia y el trabajo manual. Una vez por semana, el domingo, los solitarios acudían a la iglesia en común para asistir los oficios divinos y escuchar los consejos de los presbíteros. ¿Cómo se llega a ser un anacoreta? Para convertirse en anacoreta, para mayor información, veamos el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica en el numeral 603, que nos dice lo siguiente: además de los institutos de vida consagrada, la Iglesia reconoce la vida eremítica o anacorética, en la cual los fieles, con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza de Dios y salvación del mundo. Un ermitaño es reconocido por el derecho como entregado a Dios dentro de la vida consagrada, si profesa públicamente los 3 consejos evangélicos, corroborados mediante voto u otro vínculo sagrado, en manos
del obispo diocesano y sigue su forma propia de vida bajo la dirección de éste. Más abajo nos dice: reconocimiento y estatuto de la vida ermitaña, con enorme acierto y esperanza en el futuro del anacoretismo, que reviva sus esplendores y frutos pasados. Se reconoce con sobriedad y delicadeza este nuevo estado de perfección, tratándose de una condición de vida eclesial realizada en soledad, reconocida por la Iglesia, practicada bajo el obispo, no bajo un superior religioso de la propia orden. Entre paréntesis dice: quienes practican esto último quedan fuera del código. Significa que un consagrado o consagrada no puede ser reconocido bajo el canon de la Iglesia si decide tener una vida eremita bajo su propio criterio o bajo la autoridad de su superior de su misma denominación religiosa, sino que debe de ir a hablar con el obispo o enviarle una carta pidiendo esa petición, esperando que el obispo le conteste por su aprobación. Debe de estar sujetado a los estatutos de la Iglesia bajo la autoridad suprema del obispo diocesano. Continuando con el numeral 603 del Código de Derecho Canónico, dice al final: las notas esenciales que configuran esta BC coinciden con los de los IBC íntegramente contemplativos. Para más referencia, buscar las numerales 674. Pero los ermitaños las viven en soledad y aislamiento, sometidos al obispo del lugar. Terminando así el numeral 603 del Código de Derecho Canónico. Los anacoretas son reconocidos por el obispo y dependen de él. No hay que confundirlos con las órdenes monásticas eremíticas, que si bien se apartan del mundo para dedicarse a la oración y a la penitencia, al igual que los ermitaños o anacoretas, hacen vida común en fraternidad, observan una regla de vida o estatutos y viven bajo la obediencia de un superior. Estos individuos pertenecen a los institutos de vida consagrada o religiosa, y entre ellos nos encontramos a los camaldulenses. Los anacoretas pueden elegir el lugar en el que desean vivir, siempre alejado del mundo, pero su estilo de vida estará sujeto a la dependencia del obispo del lugar en el que fijan su residencia. La vida de un anacoreta posee un valor extraordinario para la Iglesia, al ser hombre dedicado a la oración, a la contemplación y al sacrificio mediante sus obras de penitencia, y el mismo testimonio de su vivir cotidiano son signos elocuentes de un amor a Dios que intercede constantemente en favor de los hombres. Por lo tanto, no debemos considerarlos como algo accesorio para la vida de la Iglesia o como reliquias de un pasado histórico. Su vida es fuerza que ayuda a arrancar gracias de Dios y a distribuirlas en toda la Iglesia. La regulación de este tipo de vida consagrada está consignada en el Código de Derecho Canónico mencionado anteriormente, el numeral 603, y en el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 920 y 921. Los anacoretas, también conocidos como los ermitaños, son los verdaderos herederos de los padres del desierto. El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda que oculta a los ojos de los hombres, la vida del eremita es predicación silenciosa de aquel a quien ha entregado su vida, porque él es todo para él. En este caso se trata de un llamamiento particular a encontrar en el desierto, en el combate espiritual, la gloria del crucificado.
A lo mejor algunas personas pensarán que los anacoretas, que suave ya se retiraron de los problemas de la sociedad, ya no tienen que preocuparse por el ruido, por quien los interrumpa en la oración, están entregados a Dios totalmente, ya encontraron el cielo. En ese tipo de vida ya pueden vivir una vida en gracia porque no va a haber nadie que les esté haciendo la vida imposible y haciéndolos caer en pecado. Pero qué equivocación tan grande, porque los anacoretas tienen una vida muy dura. Ellos viven en sus lugares apartados, si es cierto, disfrutan de la soledad, del silencio y puede sentirse quizá una conexión más directa con Dios, pero ellos tienen una vida muy dura porque cosechan sus propios alimentos. Ellos fabrican sus propias cosas y viven una vida muy rústica. También tienen enfrentamientos muy difíciles con el demonio porque como están más en gracia, están dedicados 100% a la oración, a la contemplación y a las penitencias. Eso es una fuerza muy grande que ellos tienen espiritualmente para poder orar por el mundo, por todos nosotros que estamos aquí enfrentándonos día a día con las tentaciones. Y si no fuera por ellos que están constantemente rogando a Dios por nosotros, el mundo estaría peor. Nosotros viviríamos una vida peor de la que vivimos, de tentaciones, de tantos obstáculos en nuestra vida para continuar la vida de santidad. Gracias a ellos el mundo sigue sosteniéndose, gracias a sus oraciones, gracias a sus sacrificios. Ellos se dedican 100% su vida entregada en sacrificio como una ofrenda hermosa para Dios por todos nosotros. Por eso a veces pensamos de que qué bien que ya Dios escuchó mi oración o ya no tengo problemas, se fue el problema que tenía, pero no sabemos que detrás de todo eso puede ser que estuvo la fuerza combatiente de la oración de estas personas, de estos anacoretas que están alejados y están pidiendo por nosotros. Y nuestra oración sí funciona, claro que sí, porque Dios es nuestro Padre y cuando le pedimos, como dice Jesús, con fe, Dios escucha, pero nuestra oración no va sola, nuestra oración está apoyada por todos ellos, por todos los anacoretas que están en ese silencio directamente rogando, arrancando milagros de Dios para nosotros. Por eso, hermano, hermana, cada vez que tú dirijas una oración, recuérdalos a ellos. También hay que pedir por ellos, porque ellos se enfrentan muchas luchas con el demonio. Tienen muchos contratiempos y combates espirituales, porque viven en una gracia mayormente que la que vivimos quizá nosotros. Y ellos son quizá más tentados y más atacados, al igual que los sacerdotes, porque fueron consagrados a Dios y más ellos que están siendo una ofrenda en sacrificio para la salvación de la humanidad por todos nosotros. Están siendo reflejo de otro Cristo mismo, pero en diferente manera, en diferente tipo de vida. También recuerda a las monjas de claustro, porque también ellas están alejadas del mundo para dedicarse a la oración, a la contemplación y a la penitencia. Todo el día están practicando una cosa o la otra. Pidamos en nuestras oraciones por esos guerreros silenciosos que Dios ha puesto para que nos ayuden, para que Dios se glorifique y recibamos también nosotros muchas bendiciones. Gracias, Señor, por tus hijos, por tus consagrados y consagradas. Gracias por esas personas que se ofrecen a Dios por nosotros. Hermano, aquí llegó el final de esta enseñanza. Si te ha gustado este video y lo que contiene, te pido de favor
que lo compartas. Y si gustas suscribirte para apoyar este ministerio de llevar el Evangelio a todos los confines de la tierra, regala un like y un comentario según te inspire el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Tu hermana en Cristo, Marina Castro, de Enlaces Católicos.